que es toda la parte de dirección. Y esta clase la vamos a dedicar a revisar como los elementos clave de pues una de las partes más importantes o una de las consideraciones más importantes en relación a la dirección, que es la motivación, ¿no? Entonces vamos a comenzar trabajando al respecto. Ustedes ya leyeron algunos elementos, algunas partes del capítulo que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, aquí tenemos el libro para cualquier cosa que de repente pueda surgirnos y que necesitemos revisar. Nada más lo que se me olvidó es el número del capítulo, que es, según yo, el 13. Nada más como para estar todos en la misma sintonía, sí es el 13. Bueno, entonces ahorita vamos a ir trabajando un poquito también con algunos conceptos clave. Y déjenme rápidamente ponerles en el chat el enlace del Padlet para que a lo mejor sea un poquito más fácil entrar a través del enlace que tienen en el chat de Teams o que les acabo de poner y que entremos al tablero. Bueno, también antes de continuar, la rúbrica del trabajo final se las comparto a más tardar mañana, porque todavía me falta rebotar un par de cosas con los otros profesores de los otros grupos. Ya no me dio tiempo de hacerlo ayer. Entonces, como es exactamente el mismo estándar que estamos siguiendo para el trabajo final y para, desde luego, el examen que es departamental, pero mañana la van a encontrar en Moodle y de hecho la asignación para cargar el trabajo final que todavía falta es, de hecho lo tenemos que presentar el 30 de noviembre, pero para que de una vez pues ya tengan, digamos, los criterios para empezar a trabajar en su póster o en su mapa con el que nos van a presentar todo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los elementos de contenido que todavía falta trabajar o que falta ajustar? En los que todavía no hemos trabajado, que ya llevan, insisto, un avance desde el primer entregable que hicieron. Entonces, todo eso ya para que lo tengan claro, mañana se los subo en la plataforma y les mando un mensajito para que simplemente lo revisen y lo puedan empezar a trabajar, ¿no? Y con eso, pues, digamos, sigamos en tiempo. Bueno, entonces les platicaba que vamos a empezar a hablar de dirección. Hemos hablado hasta ahora, bueno, en general de todo el proceso administrativo, en qué consiste administrar, cuáles son consideraciones importantes en relación con lo que hace un gerente. Hablamos de los roles de Mintzberg, entre otras cosas, y de los roles que en general tiene un gerente. Vimos o empezamos a ver cómo surgió el pensamiento administrativo, cuáles fueron algunas de las principales teorías. Hablamos del entorno que rodea a una organización y que hay que considerar también para tomar decisiones. Y nos empezamos a tratar el proceso administrativo desde la parte de planeación. Después vimos organización y los criterios para empezar a construir y crear una estructura, pero también toda la parte que tiene que ver con el diseño de esa estructura, con la departamentalización, etcétera, de manera muy general. La clase pasada terminamos de ver algunos criterios generales de control, la importancia que tiene el control, y hoy vamos a empezar a hablar de dirección, que es quizá una de las partes más complejas en el proceso administrativo, más humanas también, pero que implica la interacción del líder, del gerente, por llamarlo de manera genérica en este momento, para poder no solo coordinar, sino también coordinar a nivel general en términos de actividades y de supervisar o revisar
qué hace o qué no hace la gente dentro de una organización o un equipo de trabajo, sino también el impulsar a que la gente lo haga, el lograr convencer a los demás que se enfoquen en las actividades que tienen que realizar, en inspirar, en de alguna manera ser el motor de los comportamientos clave que necesitamos que tenga la gente en un equipo de trabajo, en una organización para alcanzar los objetivos. Y digamos que todas las herramientas que tiene un gerente y el poderlas aplicar de manera efectiva en el día a día, en eso consiste el paso dentro del proceso administrativo de dirigir o la parte de dirección. Todos estos elementos o todas estas partes del proceso administrativo, ustedes las van a ver de manera un poco más detallada, mucho más a profundidad en otras materias a lo largo de la licenciatura, pero ahorita lo que estamos terminando de ver en estas últimas semanas del curso, pues son las bases para poder seguir profundizando y seguir viendo algunos otros elementos. Bueno, y entonces les pediría si se pueden meter al Padlet para empezar a trabajar con algunos conceptos. Vamos a ver la primera parte de 3 bloques. Hay más cosas que considerar cuando hablamos de dirección, pero en este curso vamos a hablar de 3 cosas y vamos a tocar base, por decirlo de alguna manera, con 3 de los elementos más importantes que tienen que ver con la dirección, que sería la motivación, que es a lo que nos vamos a dedicar ahorita y ustedes ya empezaron a leer. Vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Entonces, que son 3 elementos muy importantes a considerar en todo este paso de dirección. Y empecemos por la motivación, que es el tema que nos toca el día de hoy. Bueno, entonces me gustaría que por favor si pueden poner en el Padlet y aquí les pediría que todos por favor participen. Sé que es muy temprano y apenas estamos despertando, pero precisamente como para empezar a hacerlo. Si hablamos de motivación, antes de meternos a lo que dice el libro y antes de pensar un poquito en definiciones y en conceptos, a ustedes, si yo les digo en este momento de su vida, si yo les pregunto qué los motiva, ¿qué contestarían? ¿A ustedes qué los motiva? Para empezar a sondear un poquito eso. Ahorita no pensemos tanto en el libro, ahorita nos vamos a meter a lo que dicen los autores del libro en relación con motivación, pero ¿qué es lo que a ustedes los motiva en general? Como estudiantes, como personas, o sea, a lo mejor no necesariamente que tenga que ver con la escuela, desde luego. La familia, ok, muy importante, por supuesto. La familia, ahí coinciden Carla y Daniela como algo que las motiva y Monselli también. Los amigos, la familia, sí, claro. Comparto lo que dicen ustedes. Los sueños, sí. A mí me motiva dormir un poco más, por lo general, pero bueno. La verdad también me motiva mucho si les comparto lo que hago. Me encanta lo que hago y entonces yo con mucho gusto me paro, pero digo, cuando se puede dormir más, pues yo encantadísimo de la vida, francamente. Eh, los papás, bueno, en este caso, el papá de Lupita, por supuesto, es una motivación. Padrísimo, gracias por compartir. La familia, igual en el caso de Alex Polanco. Tan, tan. Las metas, ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Claro, las metas y la familia son motivadores súper importantes. Yo concuerdo y me identifico con prácticamente lo que pusieron todos. El futuro que quiero para mí, las metas, ¿no? También esa es una parte importante que hay que ir explorando, pero por ahí anda la motivación de muchas personas. Súper. Bueno, eso es lo que los motiva. Los voy a poner acá, o los voy a ir acomodando acá para ubicar lo que nos motiva. Ahora, si pueden poner en un post diferente, ahorita los ordeno, los organizo para que no sea tan complicado tener toda la información en el tablero,
Los amigos, la familia, dice Aranza, súper, muchas gracias. La familia, dice Fer. Bueno, creo que tenemos un grupo que tiene motivaciones muy parecidas, digo, lo cual no está mal para nada, pero de repente hay grupos, Valeria creo que se quedó a medio camino y ya no escribió nada, pero pero hay grupos, hay equipos de trabajo donde las motivaciones son distintas o a lo mejor por bloques podemos ver que lo que nos mueve, lo que nos motiva son cosas muy diferentes y a lo mejor no se parecen tanto. Aquí creo que la mayoría, por no decir todos, coincidimos con el tipo de cosas que nos motivan. Ahora, si pueden poner en un post distinto que los desmotiva, que es lo que de repente ejerce el efecto opuesto y como que nos quita pila, por decirlo de alguna manera, para hacer cosas y decir, ay, pues ¿para qué no? No tiene ningún caso seguirlo haciendo. El COVID, esta situación es súper desmotivante, yo totalmente de acuerdo también con ello. ¿Qué nos desmotiva? Bueno, y vamos como en el proceso, ¿no? La pandemia, la flojera, sí. A ver, aguante. Más déjenme colocar un poquito acá de este lado. Lo que nos desmotiva. Aunque, bueno, ahorita le analizamos un poquito más, pero quizá la flojera, no lo sé, es un síntoma de que algo nos desmotiva, ¿no? O de que las cosas igual y no nos motivan como tanto. Los impactos negativos que le pasan a las minorías en la sociedad, ok, sí, eso desmotiva también, bien interesante. Familia, viajar, conocer, me imagino que esto es motivación, entonces lo voy a dejar tantito de este lado. Bueno, Rodrigo puso todo en el mismo, entonces la flojera, que es la segunda línea, esa es la desmotivación, quiero entender. Pam, pam. Que me digan que algo no se puede, sí, claro, eso también desmotiva. Las enfermedades desmotivan, sin duda. Ah, taratatam. Perfecto. Las situaciones que uno de repente no puede controlar, ¿ok? Y que a lo mejor en un momento dado nos bloquean o impiden que terminemos cosas, las situaciones difíciles, dice Aranza, los fracasos, sí, súper bien. Impactos negativos, ya se me movió este tablero, es muy inestable. Las malas noticias llegan a desmotivar, ¿ok? Por supuesto, a mí me desmotiva terriblemente ver cómo votaron los norteamericanos ayer y que todavía quién sabe quién gane la elección. Me desmotiva mucho pensar que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos otra vez, por las implicaciones y el impacto que tiene en general, pero bueno, a lo mejor eso es una tontería. Las situaciones difíciles, los fracasos, las situaciones que no podemos controlar, la flojera, sí. Esto de la flojera a lo mejor lo voy eh, o me gustaría explorarlo un poquito más adelante, ahorita para empezar a trabajar ya con los conceptos clave del libro. Pero bueno, vemos en el tablero como cosas que nos motivan, cosas que nos desmotivan. Quizá la flojera, por eso lo pongo como un poco sobre la mesa, es síntoma de que nos falta motivación, ¿no? Entonces, como no hay algo que me mueva, este, nos da flojera hacer ciertas cosas, ¿no? O intentar hacer ciertas cosas. Y quizá abajo de la flojera hay algunos otros elementos que pensar, o es donde está la parte de la motivación. Pero el COVID, este, que no nos digan que, o más bien que nos digan que no podemos hacer algo, que es un poco generar este sentimiento de impotencia, factores que no podemos controlar, los impactos negativos, las cosas que suceden allá afuera que tampoco podemos controlar, ¿no? Los impactos que tiene la minoría o las minorías, la pobreza, las desigualdades, los fracasos, cuando algo no nos sale bien, yo creo que eso es súper desmotivante. Este, todo ello, pues bueno, son factores que en un momento dado nos desmotivan. Y bueno, ahorita vamos viendo el miedo a fracasar. Claro, el fracaso es, pienso que una de las principales fuerzas negativas que puede llegar a tener una persona o que podemos llegar a tener, ¿no? Que algo de repente no nos salga.
aunque no sé si el miedo a fracasar, ahorita lo planteamos, es más una motivación que una desmotivación. Pero bueno, ahorita, si todavía no ocurre el fracaso, el miedo a fracasar a mucha gente la mueve a apurarse y a hacer cosas. El fracaso, pues sí desmotiva una vez que ya pasó, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante y además súper bien todo lo que pusieron en el tablero y que creo que es muy relevante a considerar o muy importante, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, ya exploramos un poquito qué nos motiva, qué nos desmotiva. Yo coincido y además, gracias por avisar. Acabo de ver ahorita el mensajito. Coincido con lo que ponen en lo que nos motiva. A mí también, bueno, desde luego mi familia, la gente que es importante para mí, crecer personal y profesionalmente, el lograr cosas, para mí lograr cosas es muy importante, este, cerrar objetivos, llegar a metas y creo que con los factores de desmotivación o con los elementos que tienen que ver con aquello que nos desmotiva, pues yo muy de acuerdo con lo que ponen aquí, me identifico mucho. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar de motivación y a sondear un poquito algunos elementos clave que tienen que ver con la motivación, lo que dice el libro. Aquí, nada más para que estemos al pendiente del libro, poderlo consultar, que igual y les pregunto algunas cosas como para ir aterrizándolas e ir sacando conclusiones y recordando algunos conceptos clave del libro entre todos, ¿no? Como generalmente lo hemos hecho en otras clases. Bueno, cuando hablamos de motivación, hablamos de un tipo de energía o de una fuerza que es más bien interna. Aquí me gustaría también aprovechar para señalar lo incorrecto que es decir, o pensar más que decir, que la motivación viene de fuera. Por eso cuando de repente hay alguien que en las empresas quieren contratar un motivador, ¿no? Ya saben, para una convención, una conferencia, y entonces tráete un motivador que venga y que motive a la gente. Eso es terriblemente fuera de lugar porque así no funciona la motivación, ¿no? Bueno, puedes contratar a un conferencista o conferenciante para dar un tema, para hablar de algo que a lo mejor ayude a la gente a motivarse y que se conecte con lo que la gente ya trae dentro. Un jefe, y aquí pensando también como parte de los procesos de dirección, no motiva en realidad a nadie. Hay por ahí una premisa de motivación que dice que uno no motiva a otra persona. El único que puede motivar a uno mismo es uno mismo. Lo que sí puede hacer otra persona en el exterior, y desde luego un gerente, es ayudar a otro a encontrar su motivación, entender qué lo mueve y usarla, que no quiere decir manipular a otra persona, para lograr el desempeño o para lograr que el desempeño sea positivo, ¿no? Entonces, prácticamente estamos hablando de eh, una fuerza psicológica interna que en un momento dado va a tener como cierto impacto para determinar hacia dónde va la gente y cómo se comporta. Si, por ejemplo, muchos de ustedes desde este momento de su vida profesional y sus carreras que están empezando a estudiar una licenciatura, a, pues para algunos de ustedes es súper importante esta parte de la carrera, ir logrando cosas dentro de su carrera, desde luego tener un buen promedio, porque eso consideran ustedes que les va a ayudar muchísimo en el futuro, etcétera, pues tienen ese chip, ¿no? Digamos, tienen esa fuerza interna. Para otros, pues es muy importante sacar un buen promedio, a lo mejor no el mejor promedio, pero para que, tener la fiesta en paz con sus papás y entonces los dejen hacer mil cosas y salir, que ahorita salir es bien complicado. Bueno, a lo mejor ese chip interno, esa fuerza es lo que los hace hacer cosas, ¿no? Terminar rápido para hacer, para ir a ver al novio o a la novia. Esa fuerza interna es la que nos hace lograr cosas, ¿no? Entonces, de repente hay que entenderla. Y hay tres tipos de motivación de las que nos hablan de fuerzas internas o que podemos interpretar o entender
esa fuerza interna a través de tres fuentes o tipos de motivación que podemos llegar a tener. Y hay una motivación intrínseca. ¿En qué consiste la motivación intrínseca? ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Qué dice el libro que es la motivación intrínseca o a qué se refiere eso? Yo lo leo si quieren. Por favor, Daniela. Dice comportamiento que alguien exhibe por el valor que tiene en sí. Comportamiento que alguien exhibe por el valor que tiene en sí. ¿Y eso como a qué te suena, como qué significará? Totalmente de acuerdo, digo, eso dice el libro, pero ¿eso qué es? Mm, Ay, no sé. O sea, como que la verdad no le entendí como que mucho. O sea, Es como que luego que las definiciones del libro son como un poco complejas, ¿no? Y como no muy sí. claras. Sarabi, Lo que yo entendí es que básicamente se motivan por lo que hacen. ajá, se motivan por lo que hacen. Es decir, cuando decimos una motivación intrínseca, decimos, no, ya me cambió esto, pero que es un poco interna, es decir, la actividad que haces, sí, el solo hecho de hacerlo y lo que te genera en tu interior, eso es lo que tiene la fuerza para moverte a hacer cosas, ¿no? Es decir, mucha gente pinta por decir algo, pues porque le gusta lo que hace, porque le llena, porque le da, digamos, cierta satisfacción esa actividad y simplemente por el puro gusto lo hace, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en algunos profesores, distintos tipos de profesores que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que nos han dado clases, ¿no? Entonces, la verdad hay gente que se mueve a sus actividades como profesor por el puro hecho de hacerlo, porque les gusta, porque hay ciertas cosas con las que se identifican, hay distintas explicaciones alrededor de ello, pero la fuente de motivación es más bien intrínseca, porque disfrutan lo que hacen, les llena, es más una parte interior. Pero hay profesores que se mueven o que tienen una fuente de motivación más bien extrínseca. ¿Y eso como a qué se refiere, Rodrigo? ¿Qué sería una fuente de motivación extrínseca? ¿Qué dice el libro? Bueno, no tengo el libro ahorita, pero según yo es como todo lo contrario de ser de cosas que pasan afuera que los motivan. Por ejemplo, y si pensamos en un profesor de los distintos tipos de profesores que a lo mejor hemos tenido en nuestra vida, súper bien, de acuerdo con lo que dijiste, este, ¿qué tipo de profesores se mueven por una motivación más bien extrínseca? A lo mejor no son necesariamente los que van y hacen su trabajo porque les guste, o sea, viene de dentro, ¿no? De la, Puede de la ser por su actividad. familia, ¿Perdón? puede ser por su familia o por la necesidad, no sé. Ajá, o sea, no está en dar clases, es porque necesitan trabajar, ¿no? Y Ujú. probablemente es porque les pagan, ¿no? Y con lo que les pagan a lo mejor van a resolver ciertas necesidades de su familia, entonces la motivación es más bien extrínseca. O porque con el sueldo que van a ganar o con el extra, porque hay muchos profesores que de repente pues, también se dedican a otra cosa y aparte de su trabajo dan clases, lo cual no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? De una vez, para que no se vaya a malinterpretar. Y hay quien lo hace en ese esquema porque les gusta, ¿no? Y a lo mejor donarían su sueldo de ese extra que tienen, pero simplemente el hecho de hacerlo porque les gusta, entonces tienen una motivación intrínseca. Pero están buscando ese extra porque con ese extra van a pagar algo, se van a comprar algo, van a pagar el cine cuando existía eso, para salir con la familia, pues esa es una motivación más bien extrínseca, ¿no? Pero es una motivación, al final los va a mover a hacer ciertas cosas. Igual pensemos que la gente se va a mover por cosas más internas o por cosas más externas, como decía Rodrigo. Y hay una tercera fuente de motivación que sería la motivación social de la que habla el libro y que se refiere como a qué. ¿Alguien que nos ayude? ¿En qué consiste la motivación social? Aranza, por favor, sí, gracias. Sí, conducta que se exhibe para beneficiar y ayudar a terceros. Ajá.
Y entonces, bueno, hago algo porque es útil para la sociedad. También tiene un poco que ver, yo diría que es una rama de la intrínseca, pero al final es la satisfacción que le puede dar a la gente el hecho de que podamos hacer algo por otros y que podamos contribuir en algo al beneficio de la sociedad. Entonces hay estas tres distintas fuentes que acabamos de identificar y en términos de la motivación, esa fuerza psicológica que puede ser más interna o más por un premio o por algo externo que vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, desde niños, en la extrínseca, pues a muchos nos decían, bueno, si lavas el coche y terminas la tarea, puedes ir a jugar. Bueno, o sea, no es porque me guste hacer la tarea, pero por lo que voy a obtener externo a ello, pues me muevo a apurarme, ¿no? En las empresas sigue pasando igual y de repente nos comportamos como cuando éramos niños en muchas situaciones, pero al final esas distintas motivaciones le pegan al resultado, tienen un impacto en el desempeño y tienen un impacto en lo que la gente termina aportando en una organización, ¿no? Los autores identifican que, por ejemplo, en una organización, ¿qué queremos que aporte la gente? Que ponga la gente, aparte de su trabajo, desde luego, y de su tiempo, el esfuerzo, o sea, que le echen ganas a las cosas que tienen que hacer, pero queremos que aporten todo lo que han aprendido, que apliquen todo lo que, digamos, tienen en relación con conocimientos, con habilidades, con experiencia que han adquirido a lo largo de su proceso educativo, que se comporten de una manera específica, que trabajen en equipo, que cuiden los activos de la organización, etcétera. Eso es lo que queremos que hagan, que aporten a la organización para tener un buen desempeño, es decir, para que se puedan ir haciendo todas las actividades que están planeadas o visualizadas dentro de la organización. Entonces, que podamos tener la eficacia y la eficiencia de la que hemos hablado desde el inicio del, del curso y que de alguna manera lleguemos al resultado. Si decimos que llegamos al resultado y a las metas de la organización, ¿de qué hablamos? ¿De eficiencia o de eficacia? De eficacia, ¿no? De eficacia, claro. ¿Y la eficiencia tiene que ver con qué entonces? Con lo de los recursos, o sea, utilizar los menos recursos posibles, ¿no? Claro, o de la mejor manera posible para el logro de las metas. Súper bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces eso está clarísimo. Y entonces eso para tener ciertos resultados que tienen que ver con las metas, ¿no? Entonces que los miembros de la organización, porque están trabajando, atienden bien al cliente, están satisfechos también con su trabajo, se quedan, no tenemos tanta rotación, ¿no? Desde el punto de vista de los miembros de la organización, pues hay varios resultados que ellos van a obtener y que tienen que ver con, bueno, de entrada, el sueldo que se llevan, pero también estar a gusto, ¿no? Disfrutar poco o mucho las actividades que hacemos, tener un buen ambiente de trabajo, llevarnos bien todos, tener un grupo de amigos, tener cierto grado de autonomía, poco o mucho dependiendo del diseño que tenga la organización y el tipo de negocio que tenemos, etcétera. Desde luego, creo que de las cosas más importantes es no solo que me paguen, sino el que realmente podamos irnos convirtiendo en una mejor persona gracias al trabajo que tengo y tener vidas interesantes, aprender cosas nuevas, sentirme bien en lo personal porque voy también logrando crecer en esa proporción como ser humano. Esos son los resultados que obtiene la gente gracias a lo que puede hacer dentro de una organización. Bueno, esto es lo que nos dicen los autores que de repente se buscan. Y nos empiezan a presentar distintas teorías de la motivación. Entonces vamos a empezar a explorar algunas que muy probablemente en otras materias van a ver más a profundidad. Estas, por ejemplo, yo ahorita tengo también la oportunidad de verlas un poquito más a detalle en una materia de otros semestres y para distintas licenciaturas también, que es comportamiento humano en las organizaciones, y que nos metemos también un poco más de lleno a entender la parte de motivación como un factor individual para mover el desempeño, ¿no? Pero bueno, hay varias teorías. Hay una
y todas son relativamente viejas en términos de hace cuántos años se plantearon, casi todas son de antes de que todos hubiéramos nacido, yo incluido, entonces imagínense lo viejo que es esto, relativamente nuevas o contemporáneas desde el punto de vista de que los estudios en relación con la psicología, la motivación de la psicología tomamos desde luego prácticamente estos elementos relacionados con motivación, pues son recientes en términos humanos o desde una perspectiva de la historia de la humanidad. Pero bueno, hay una teoría que es la teoría de las expectativas, como teoría de la motivación, es de un señor que se llamaba Víctor Brum. Y Brum lo que nos dice es, bueno, primero vamos a ver cuál es la expectativa de la gente en relación con los objetivos, en relación con el esfuerzo que hay que tener y en relación con el desempeño, ¿no? Digamos que son como 3 elementos clave que tenemos en las bolitas que vemos en la diapositiva, ¿no? ¿Qué tanto hay que esforzarse? ¿Qué tanto hay que trabajar para lograr cierto desempeño? Y bueno, aquí digamos que el esquema de motivación que nos propone o el caminito para que uno descubra si vale la pena o no hacer ciertas cosas, y entonces si uno se motiva o no se motiva en ese sentido es qué tanto hay que trabajar, es decir, qué tanto hay que esforzarse, qué tanta energía hay que ponerle al asunto. Si eso contribuye o se ve reflejado en el desempeño, es decir, eso produce, digamos, el que podamos ir alcanzando ciertas metas, ciertos objetivos o entregando, digamos, ciertos productos o cierto servicio. Si mucho esfuerzo implica un buen desempeño, vamos por buen camino. Digamos, la gente va a percibir que el esfuerzo vale la pena porque estamos teniendo un desempeño alto. Y es cuando, de repente, por ejemplo, pensemos en toda la gente que se va a Estados Unidos como migrante ilegal. Y entonces dice, bueno, es una friega, igual y me agarran en el camino, igual y hasta me muero, pero vale la pena porque si llego, lograr todo eso tiene una alta probabilidad de que cruce el río Bravo y entonces lleguemos a Estados Unidos y es, digamos, relativamente sencillo, o no sencillo, pero probable, altamente probable que lo pueda hacer. Si ese esfuerzo se termina traduciendo en cruzar del otro lado y estar en Estados Unidos, bueno, hay un buen desempeño, digamos, ¿no? A pesar de que hay mucho esfuerzo. La gente va a dejar de hacerlo si de repente ve que es una friega, que hay que hacer 1000 cosas igual y hasta te mueres en el proceso, o te quedas sin dinero, o te dan una tranquiza, y la verdad son muy pocas las probabilidades de que cruces del otro lado. No hay tanto chance de tener un buen desempeño, digamos, en ese sentido, pues no vale tanto la pena hacerlo y a lo mejor mucha gente va a desistirse o se va a desmotivar y va a intentar hacer otra cosa que no sea eso. Ahorita estoy poniendo a lo mejor un ejemplo muy extremo. Pero la historia no termina en el desempeño, también hay que ver los resultados que yo obtengo como individuo. Decir, bueno, es mucho esfuerzo, pero vale la pena porque sí es probable que yo cruce a Estados Unidos, pero quizá es muy difícil encontrar trabajo allá y allá me van a pescar, me van a meter a la cárcel un año, ahorita como están las cosas con Trump, o simplemente me van a regresar en 3 segundos a México. Bueno, entonces a lo mejor el resultado que yo voy a obtener, a pesar de que sí puedo cruzar o tengo muchas probabilidades de éxito en cruzar, pues realmente no es tan bueno el resultado final que voy a obtener, ¿no? ¿Cuál ha sido el caminito en relación con la teoría de las expectativas de la mayor parte de los migrantes y sobre todo en el pasado antes de Trump? El que de repente es mucho esfuerzo, hay que pagar un montón de dinero y hay que sufrir y batallar un chorro, pero no está tan complicado, o sea, hay muchas probabilidades de cruzar del otro lado y cruzando al otro lado hay mucho chance de encontrar trabajo.
y una fuente de ingreso mucho mejor que la que tengo acá. Entonces, hay una motivación y de repente hay gente que dice, yo también me quiero ir, ¿no? Eso cuadra un poco con lo que propone la teoría de las expectativas, ¿no? Y tiene que haber este caminito marcado entre el esfuerzo, el desempeño y en los resultados. Piensen un poco ustedes en ciertas materias que han tenido en la prepa o que tienen ahora en la universidad y van a seguir teniendo. Cuando les dejan una tarea y dicen, bueno, a ver, espérame, hay que esforzarse un chorro porque hay que leer un montón y hay que hacer un chorro de análisis y escribir muchas páginas de un ensayo, pensemos, para que tengamos chance de sacar un 9 o un 10 en esta actividad en particular, ¿no? Entonces, mucho esfuerzo para tener un buen desempeño, pero se puede tener un buen desempeño. Pero esa actividad da un 2% de la calificación del semestre. Ay, ¿sabes qué? Mejor no la hacemos. Bye, ¿no? Mucha gente, digamos que en ese caminito de la motivación, pues dice, mejor le meto más esfuerzo a aquella actividad que valga un 15% o un 20%, como puede ser a lo mejor un examen parcial o un examen final, y esa tareilla me la salto para hacer otra cosa. Pensando desde la perspectiva de la teoría de la motivación, eso es lo que terminamos concluyendo muchas veces. Hasta acá no sé si está claro. ¿Alguien tenga alguna duda, algún comentario? Voy a vivorear rapidísimo que dice aquí el chat. Ta, ta, ta. Ah, eso fue. Muchos problemas. Ah, ok, perfecto. Sí, Alex, gracias por avisar. Bueno, ok, entonces a eso se refiere la teoría de la motivación. La expectativa es cómo percibo que contribuye mi esfuerzo al desempeño. Eh, ¿Qué tanto vale la pena el desempeño o cómo de alguna manera percibo que mi desempeño me va a ayudar a lograr cosas en lo personal? A eso se le llama trascendencia como elemento clave dentro de la teoría de las expectativas, y el valor o la valencia, como viene explicado en el libro, es, pues entonces realmente no vale tanto la pena o vale mucho la pena el resultado final que voy a obtener, ¿no? Porque eh, voy a encontrar rápido un trabajo en el caso de los migrantes, no aporta mucho y entonces una actividad vale el 3% o el 1%, mejor le echo ganas a otra que sí tenga un mayor peso y contribuya mucho más a la organización, a la calificación final en el caso de una tarea. Eso tiene que ver más con qué tan deseable es el resultado final. Hay muchas tareas, hay muchas actividades en las organizaciones en donde hay que esforzarse mucho, pero el desempeño no se mueve tanto y al final eso no me da resultados, no saco algún beneficio o alguna ganancia adicional, pues entonces realmente no me voy a mover a tener un buen desempeño. Bueno, esta es una de las teorías, pues yo diría importantes y que nos ayudan a explicar la motivación y que es la de las expectativas de Víctor Brum. Hay otra que es súper importante y yo creo que es una de las teorías clave, que de hecho muchas otras están conectadas con esta, que es la famosa teoría de las necesidades de Maslow, que seguramente ustedes ya han visto. En la prepa estoy seguro que la vieron, si no es que desde la secundaria, pero al menos en la prepa a lo mejor vieron la famosísima pirámide de Maslow. No sé si alguien de ustedes ya lo había visto en la prepa. Sí. Sí, perfecto. Sí. Entonces ya son expertos en esto y esto va a ser muy fácil manejarlo. Esta es una de las teorías clave de motivación y es propuesta por el padre de la psicología humanista, que es Abraham Maslow, y es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Yo diría que de la psicología en general, es el que propone a la que en psicología le llamamos la tercera fuerza de la psicología, que digamos, primero viene una corriente de psicoanálisis que inaugura Freud, después viene el Skinner, y
el que replantea un poco el comportamiento humano en general, más desde el centro de la persona, es Maslow, ¿no? Es el padre del humanismo desde el punto de vista de la psicología, y él nos habla de necesidades, y nos habla de necesidades como una pirámide. ¿Cuál es el tipo de necesidades? Habla de tipos o categorías de necesidades esta teoría. Entonces, ayúdenme a recordar qué es lo que está hasta abajo de la pirámide, cuál es el tipo de necesidades que están hasta abajo. Fisiológicos. Fisiológicas, como por ejemplo, ¿cuáles serían? Comida, Dormir, dormir. Claro, comer, vestir. dormir, ir al baño, taparse del frío, entre otras cosas. Esas son fisiológicas, son las de hasta abajo. ¿Por qué están hasta abajo de la pirámide? Porque son las más importantes. O sea, ¿Son las pues, más importantes? bueno, para sobrevivir, pues. O sea, que son necesarias para que el ser humano pueda sobrevivir. Claro, son las más básicas, yo diría. Ajá. Sin esas no sobrevivimos, ¿no? Definitivamente. Ok, dice Maslow, y por eso lo pone como una pirámide, que cuando se resuelve las de hasta abajo, que en este caso son las fisiológicas, empiezan a sentirse o a surgir las del siguiente peldaño. No va a pasar, dice Maslow, o decía, porque ya se murió, si las fisiológicas no están resueltas. Es decir, si tengo hambre, no van a aparecer las necesidades de los otros peldaños que están en la escalera o en la pirámide. Pero si ya están resueltas las fisiológicas, entonces las que vamos a empezar a sentir con más intensidad son las del siguiente nivel. Después de las fisiológicas, ¿cuáles siguen según Maslow? De seguridad, De seguridad, ¿esas cuáles son? que es vivienda, así apoyo laboral, asistencia médica y condiciones de trabajo seguras. Ajá. O sea, digamos que aquello que me hace sentir la protección básica que necesitamos, que yo necesito y que necesita mi familia para llevar nuestra vida, ¿no? O sea, tener un trabajo, por ejemplo, un trabajo estable en el que me paguen mi sueldo cada 15 días o cada semana, dependiendo, o cada mes, dependiendo del esquema. El tener, sobre todo, por ejemplo, creo que de las necesidades de seguridad más fuertes que hoy sentimos, desde luego, un trabajo estable, ¿no? Y que hay mucha inestabilidad en estos momentos, desafortunadamente, en el sector laboral. Pero todo lo que tiene que ver con relación a la salud, tener una protección mínima, como pueden ser la seguridad social. Desde luego, las empresas que ofrecen un seguro de gastos médicos mayores, que no dependen necesariamente de tener un seguro social, pero que con ese seguro puedes ir a un hospital privado y tener otro tipo de atención, pues es muy importante para saber que si algo te pasa, te empiezas a sentir mal, pues corres y alguien te puede atender, ¿no? No tener nada de ni siquiera la seguridad social, a pesar de que hoy los hospitales públicos atienden a cualquier persona, en el caso del COVID particularmente, pues sí genera estrés, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que tiene un padecimiento como puede ser cáncer, ¿no? O diabetes, que es súper común desafortunadamente como enfermedad crónica degenerativa en México, y no tener asistencia médica, pues sí es estresante, ¿no? Entonces, esos elementos, tener una casa propia, por ejemplo, también es parte de las necesidades de seguridad, tener un techo donde guarecerte, que hoy estaba viendo de repente en algunas notas periodísticas en Europa. Deutsche Welle es un canal que me parece bien interesante y se los recomiendo. Es la televisión alemana, pero tiene un canal para América Latina en español. Desde luego yo no sé alemán y la verdad tengo cero motivación para aprender alemán porque se me hace muy difícil. Pero la Deutsche Welle tiene cosas bien interesantes y los europeos hoy le están batallando mucho, los españoles, como en particular en esta nota yo veía, porque pues muchos se están quedando sin trabajo. Y, bueno, no, y de hecho, una de las notas que vi también de Deutsche Welle era en Estados Unidos, pues mucha gente se empezó a quedar sin trabajo porque como ya no hay estímulos del gobierno
para apoyar a los negocios y ya no se aprobaron antes de la elección de ayer por el Congreso de los Estados Unidos y por el presidente. Muchos negocios están cerrando y mucha gente está quedando sin chamba, sobre todo bares, restaurantes, etcétera. Entonces hablaba un encargado de un bar diciendo, pues ojalá y no me quede sin trabajo, porque de hecho bajaron sus ingresos porque le rebanaron el sueldo, pero todavía tiene chamba, y entonces pues, ya no tiene para pagar la renta y tuvo que pedirle una prórroga al casero, pero quizá si se queda sin trabajo, pues mañana ya no tenga trabajo y no tenga con qué pagar la renta, y entonces o se regresa a casa de sus papás o se va a vivir con alguien. Esas son necesidades de seguridad, ¿no? De repente hoy las fisiológicas y las de seguridad ocupan un lugar muy importante con la crisis que desafortunadamente estamos teniendo. Pero bueno, si esas están resueltas, tenemos casa, tenemos un lugar donde vivir, tenemos protección médica, este tipo de cosas, tenemos un trabajo estable. Si eso está cubierto, surge un siguiente nivel de necesidades que serían ¿cuáles? Según Maslow. Las de De pertenencia. Las de pertenencia, ¿y esas cuáles son? Las de, pues es la necesidad de tener como alguna interacción con la sociedad, o sea, amistad, amor, afecto, todo eso que tiene que ver como con lo sentimental, por así decirlo. Claro, con lo sentimental y con las relaciones con los demás y sentirte parte de, ¿no? Sentirte parte de una familia, de un grupo de amigos. Entonces, eso es bien importante. Y dice Maslow, no salen, o sea, no tienen fuerza suficiente hasta que no comes, bebes, duermes, etcétera, y que tengas las necesidades de seguridad resueltas. Entonces salen estas con más fuerza. Nos empiezan a preocupar un poquito más estas de pertenencia. Ya están resueltas las de pertenencia y nos sentimos parte de una familia, nos sentimos queridos, aceptados y demás. Entonces viene la cuarta categoría o el cuarto nivel, que es un poquito más alto en la propuesta de Maslow, que serían ¿cuáles? Las de reconocimiento, creo. Ajá, ¿y esas cuáles son? O sea, como tener logros o sea, ajá, tener logros, básicamente. Están relacionadas con logros, con metas, también con que otros te aprecien o digamos te reconozcan por lo que logras o lo que puedes construir o hacer en una carrera profesional, en tus logros académicos, etcétera, ¿no? Todo lo que está más relacionado a metas personales y a irlas alcanzando, pero que también te lo reconozcan los demás. Hay traducciones en donde a este nivel de necesidades le llaman necesidades de ego, que tienen que ver mucho con esa fuerza que llegamos interna que llegamos a sentir, pues de ir conquistando cosas, ir lográndolas, tiene que ver mucho con lo que pusieron de metas, ¿no? Y logros personales, el futuro que queremos alcanzar. Ese es el penúltimo nivel de necesidades que plantea Maslow. Y si esas ya se van resolviendo y ahí somos unos super triunfadores y no unos losers, como de repente nos llama Donald Trump, ¿cuál es el último nivel en los peldaños que propone Maslow? Autorrealización. Perfecto. ¿Y a eso a qué se refiere, Alex? Que quiere alcanzar el pleno potencial humano, como ser humano. Alcanzar tu pleno potencial como ser humano. Perfecto. Gracias, Alex. Y que implica hacer, por ejemplo, cosas por el hecho de que aprendas nuevas herramientas, nuevas técnicas, el hecho de sentir que dominas más un tipo de actividad, todo aquello que nos permite pensar o entender que dejamos huella en otros, todo eso tiene que ver con las necesidades de autorrealización y se van comportando un poco en pirámide. Esta me la salté porque ya la habíamos platicado en relación con la teoría de las expectativas. Entonces no quiero como detenerme ahí, porque básicamente ya lo habíamos presentado de la teoría anterior. Bueno, Maslow es muy importante para la motivación y de hecho hay muchos modelos de motivación y de compromiso
organizacional de cuando la gente se pone la camiseta, que están basadas en una organización, en un trabajo, que están basadas en esta pirámide. Y que de repente la propuesta, bueno, es esta categoría de necesidades, y que de repente Maslow dice, si la gente no come, si la gente está enferma, si la gente no duerme bien, pues nunca va a pensar en aquello que le llena hacer, lo que puede aprender o cómo deja huella en cierto tipo de actividades con otras personas con el paso del tiempo, porque no ha comido, ¿no? Y está muy lejos de lograrlo, porque una vez que lo fisiológico esté cubierto, pues van a ir apareciendo las demás que hemos discutido hasta acá. Por eso es una pirámide. Maslow lo que dice es que van en esa escalerita, tienen esta jerarquía, y no vamos a tener, digamos, la necesidad, o no va a tener un impulso fuerte, una necesidad de orden superior, como pueden ser estas de pertenencia o afiliación, o estas de logro o estima, si primero no tenemos resueltas las de hasta abajo. De hecho, la pirámide Maslow la parte en dos grandes categorías: las básicas. Las básicas son las dos primeras, las fisiológicas y las de seguridad, y las de orden superior, que son las tres últimas, ¿no? Bueno, eso dice Maslow. Y también Maslow dice, si se va resolviendo un nivel, va apareciendo el otro, pero si de repente tú estás en la autorrealización y empiezas a tener una frustración, digamos, porque o te empiezas a topar con que hay una meta que no lograste, o que la gente no te da el reconocimiento que quieres, pues entonces te frustras y vas para atrás, ¿no? Y de repente la gente te aplica la ley del hielo y ya no te pela, y ya no te sientes parte de, no te sientes querido, aceptado, entonces vas para atrás, ¿no? Y si no has comido en 3 días, pues vas para atrás. Entonces también podría haber una regresión como por niveles en las necesidades que plantea Maslow. Y bueno, esta es una tablita que habla de lo mismo, que es la que viene más o menos en su libro, y por ahí vienen ejemplificados algunos puntos de cómo ayudar a resolver esas necesidades desde un punto de vista laboral y lo que tiene que hacer el jefe, ¿no? Entonces, para la parte de las necesidades fisiológicas, pues pagar bien, ¿no? Dar el sueldo a tiempo y tener un buen nivel salarial, prestaciones para que la gente pues, pueda tener cómo mantenerse, tener un buen nivel de vida, y de aquí pues ir viendo, por ejemplo, prestaciones adicionales para tener seguridad médica, asistencia, ayudar a comprar una casa. El texto lo pone en las fisiológicas, pero en realidad también son de seguridad, de tener una casa propia, ¿no? Tener un espacio propio. Quizá para tener un sueldo que te permita rentar una casa es fisiológico, porque es al menos, si llueve, no me voy a mojar, ¿no? Hay muchísima gente en México que estas ni siquiera las tiene resueltas, y que le batalla. Más de la mitad de la gente en México ni siquiera tiene resuelto el nivel de hasta abajo. O sea, hay mucho que trabajar y hay muchas cosas que hacer en relación con estas necesidades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? No, profe, todo bien. Súper. Ahora, insisto, esta clasificación de necesidades y de las distintas necesidades que podemos llegar a tener y que nos mueven a hacer cosas, yo creo que es la gran aportación de Maslow, ¿no? Y hay cosas bien interesantes de las que habla él, pero hay un montón de críticos de Maslow también que fueron surgiendo en la segunda mitad del siglo XX, después de la propuesta que él hace, y en donde hay un pequeño defecto en la teoría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con la pirámide? ¿Les late esta idea que tiene o que tuvo Maslow? ¿Así funciona la motivación? ¿Alguien le pone algún pero al señor Maslow? ¿O todos están de acuerdo con lo que él dice? O más pregunto. Yo sí estoy de Yo digo que acuerdo. estoy de acuerdo. Yo siento que nunca, o sea, que el ser humano nunca se autorrealiza como tal. O sea, porque siento que cuando cumples como con ciertas metas que ya te propones y así, luego
o sea, vienen otras metas y cuando alcanzas esas metas, vuelves a tener otras metas y así, o sea, como que es un ciclo en donde literalmente no hay fin. Bueno, yo siento, no sé. Quizá tienes razón, es una cuestión más cíclica, ¿no? Porque pensemos, a lo mejor ya resolviste tus necesidades de afiliación o de pertenencia, como les llamamos también, y aparece alguien distinto en tu vida que te gusta o que de repente te llama la atención y pues no te pela, ¿no? Y entonces estás aceptadísimo, que es algo que de repente le pasa a mucha gente. Estás aceptadísimo por tu familia, tu grupo de amigos, pero hay alguien que en este momento no te pela y entonces ese nivel no está resuelto. Porque quisieras convencer a ese alguien de que a lo mejor tenga un tipo de relación distinto contigo, que se fije en ti, ¿no? Para que sea tu novio o novia. Entonces, bueno, ahí vuelve a surgir esa necesidad en particular y es un poco cíclico, como bien decías, ¿no? Ahora, algo que le critican a Maslow es que, y que empezó a aparecer en otras teorías como la ERC, que ahorita les voy a preguntar qué cosa es eso. Y el primero, de hecho, es Clayton Alderfer, que es el que formula la teoría ERC, que dice, sí está padre lo que dice Maslow, pero no necesariamente funciona así. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es ERC? Alguien me puede decir, está en el libro, es otra de las teorías que de hecho se basa en Maslow. No lo contradice al 100%, pero en algo lo contradice. Alguien que me ayude a Yo, descifrar qué cosa es eso del ERC, por favor, sí. existencia, relación y crecimiento. Perfecto, hay tres tipos de necesidades. También habla de necesidades o factores de motivación, que es existencia. ¿A qué se refiere con existencia? Si vemos las de Maslow, ¿cuáles de Maslow tendrían que ver con existencia? Ya lo habían dicho ustedes, de hecho, hace ratito. Alguien de ustedes lo dijo. Las fisiológicas. Ajá, las fisiológicas de seguridad, probablemente estas dos, que son las más básicas. Y si decimos relación, ¿a qué se refiere? Empatándolo con Maslow, A las de pertenencia. a las de pertenencia, ¿no? Y a las de crecimiento, ¿cuáles serían? Puede ser de, o sea, no sé si autoestima o autorrealización, pero siento que También, entran las dos. correcto. Sí, claro, porque tienen que ver mucho o empata mucho en la propuesta de Alderfer con lograr cosas, por ejemplo, pensemos, subir de promedio, claro, no solo es subir de promedio, sino que quiero el reconocimiento que te dan cada semestre y el diploma y terminar con un diploma de mención honorífica, ese tipo de cuestiones son de crecimiento, y desde luego subir de puesto en una organización, el lograr mis metas, hoy tengo una sucursal y mañana quiero otras 4, son necesidades de autoestima en ese sentido, o que tienen que ver con logro, o de estima individual o personal, o con ego. Ego en el sentido de que yo quiero crecer y además quiero que me lo reconozcan, ¿no? Que hay traducciones de Maslow que hablan de necesidades de ego, no viéndolo desde una parte negativa, desde luego. Entonces, Alderfer dice lo mismo, pero lo que dice muy importante es, se pueden dar al mismo tiempo dos o más de las tres categorías, ¿no? Ahí es donde Alderfer es uno de los primeros que contradice a Maslow y que dice, sí, estas categorías están bien, sí van apareciendo, pero no necesariamente tienen que ver con este orden, ¿no? Y hay muchos autores que después empiezan a decir que Maslow se equivoca o que no están de acuerdo con Maslow con la jerarquía, con los tipos de necesidades, con que de repente puede haber una regresión, con ese tipo de cuestiones sí. Eh, Hay un autor muy importante que es también el autor de otro modelo, digamos, de terapia psicológica, que es Víctor. No sé si en algún momento les pidan leer un libro o a lo mejor ya lo leyeron en la prepa. Yo creo que es un must, como se dice en inglés, ¿no? Un básico que tendrían que leer, no importa qué carrera estudien, como parte de su formación universitaria humana, que es el hombre en busca de sentido. No sé si
en algún momento han oído hablar de ese libro, de un señor que se llamaba Víctor Frankl, no tiene tantos años que se murió, bueno, ya tiene como 18, 17 años que se murió, pero era un psiquiatra austriaco judío que vivió 4 años en el campo de concentración de Auschwitz, y prácticamente el 90% del libro es el relato de lo que él vivió en el campo de concentración, cómo lo separan de su esposa, y bueno, una serie de cosas bien feas, o sea, muy feas el hecho de haber vivido algo así, y que narran lo terrible que fue la experiencia de un campo de concentración. Él sobrevivió, pero él plantea y dice que hay mucha gente que de plano no soportó la falta de necesidades fisiológicas, lo que está hasta abajo, ¿no? En la jerarquía Maslow, y que de repente muchos tomaban la decisión todos los días de salir corriendo a estrellarse a la reja electrificada para suicidarse, ¿no? Muchos lo terminaban haciendo. Pero como mucha gente, pues aguantaba, y él, su caso particular, que no tenía con qué comer, apenas si tenían agua para beber, suspiraban por un cigarro, eh, cada 2 o 3 semanas se había un mercado negro de venta de cigarros que era terrible dentro del campo de concentración. Desde luego tenían cero seguridad si iban a vivir en un rato o al otro día. Y pues desde luego eso de la aceptación y de la afiliación estaba más que cancelado, aunque de repente había ciertos ejemplos. Pero como sin las dos de abajo surgían necesidades de arriba, incluso las de autorrealización, y decían, bueno, a mí lo que me mantenía vivo pues era pensar las conferencias que iba yo a dar cuando saliera del campo de concentración para explicar cómo había yo sobrevivido, y además todo lo que descubrí desde la perspectiva de la motivación y del sentido que le encuentro a mi vida para seguir viviendo. Yo tenía un sentido, y eso fue lo que me hizo aguantar el campo de concentración. El que perdió el sentido, el decir ya no hay ninguna razón por la cual seguir vivo, pues salían corriendo y se estrellaban en la reja eléctrica, ¿no? Es un libro un poco no tan crudo así de, de ver cómo despellejaban a la gente o algo así por el estilo en los relatos, pero sí es duro la experiencia que vivieron, pero es muy interesante todo lo que plantea, y hay párrafos padrísimos de Frankl donde hablan del espíritu, de la fortaleza que tiene el espíritu humano, y cómo estando encerrado en un campo de concentración hay una parte de ti en la que tus carceleros no se pueden meter y en donde todavía eres libre, ¿no? O sea, hay cosas bien bonitas que yo les recomendaría que lo lean. Seguramente se los van a dejar leer en algún momento de la vida a alguien por ahí, y si no, creo que es un libro bien interesante. Pero al final del día, ¿sí? ¿Puede repetir el nombre del libro, por favor? Sí, claro, se los escribo aquí rapidísimo en el chat. Se llama El hombre en busca de sentido. Yo diría que es un clásico, y uy, debe ser un libro como más o menos de unas 140 páginas, pero la verdad la lectura es muy, muy ágil, porque casi todo es el relato de lo que vivió en el campo de concentración, y muchas conclusiones que él saca bien padres, bien interesantes. Se llamaba el autor Víctor Frankl. Y él es el padre de una corriente en psicología que se llama la logoterapia, que es decir, de tus frustraciones, estrés, traumas y demás, te curas, o digamos, sales cuando encuentras un sentido por qué vivir, ¿no? Y hay una rama de terapia que tiene que ver con ello. Pero en fin, me voy a salir de la terapia. Pero Frankl, por ejemplo, también critica, no en mala onda, pero contradice a Maslow, porque dice, bueno, pues no necesariamente, si no están resueltas las necesidades de hasta abajo, no pueden salir. En la peor de las situaciones humanas, en el tipo de vivencias que él plantea,
Pues bueno, básicamente es posible tener un motor como necesidades de estima o de autorrealización, ¿no? Entonces, aquí Alderfer, en la ERC, dice, pues es la misma historia de necesidades que dice Maslow en 3 categorías: existencia, relación y crecimiento, pero puede haber 2 o más al mismo tiempo y de distinto orden, ¿no? Eso es lo más importante que empieza a plantear Alderfer en esta teoría. Herzberg es otro autor bien importante de motivación, que habla de la teoría de los 2 factores, o que todo el mundo conocemos como la teoría de Herzberg, que es también muy importante y sigue siendo un referente para muchos trabajos y muchos modelos de motivación y de compromiso organizacional que hoy se usa en las empresas. Yo creo que Herzberg y Maslow son de los principales autores. Y si vemos a Herzberg, al final la historia surge o tiene mucho que ver, cuadra mucho con los tipos de necesidades que plantea Maslow. Herzberg divide todas las necesidades, al final del día, si la vemos, son necesidades en 2 categorías: las de higiene y las de motivación. ¿Cuáles son las de higiene? ¿Alguien que me pueda ayudar? Que más o menos lo explica el libro, Yo. por favor. Dice que son las relacionadas con la naturaleza del trabajo en sí. Cuando pensamos en laboralmente hablando, son aquellas que están relacionadas con la naturaleza del trabajo en sí. ¿Como cuál podría ser? Puede ser como realizar alguna tarea en específico. Tiene que ver con realizar tareas en lo específico, pero por ejemplo, para realizar una tarea, ¿qué necesitamos? Si, por ejemplo, tienes que atender clientes, ¿no? Y tienes que darle información a los clientes cuando te la pidan, ¿qué necesitas para hacerlo? Es como en base a reglas o lineamientos que ya tienen establecidos. Bueno, de entrada en estas reglas necesitas un proceso, ¿no? Entonces, que te expliquen ese proceso que tienes que seguir para poder atender a un cliente. Necesitas, pues, un catálogo material para poderle dar esa información al cliente. Necesitas, por ejemplo, pensemos en un restaurante, pues necesitas el menú para dárselo al cliente. Necesitas que te hayan explicado que cuando de repente el cliente se voltea y te dice, ¿y usted qué me recomienda pedir? ¿No? Y entonces tú no tienes idea y además nunca te han dado ni siquiera una probadita de lo que ofrece el restaurante, etcétera, etcétera, ¿no? Están relacionadas con la actividad y el trabajo en sí misma. Esos son factores de higiene, ahorita me voy a meter a explicarlos un poquito más. Y hay factores de motivación, tal cual, como los llama Herzberg. ¿Esos cuáles son o con qué están relacionados? Profe, está al revés. Yo le leí las de las motivacionales. Las de higiene son las del contexto físico y psicológico. Ok, contexto físico y psicológico. Pero bueno, la parte de cómo lo fuimos tratando de explicar o aterrizar es la misma, ¿no? Pero ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el contexto físico y psicológico? ¿Y a qué se refiere con la realización de la tarea? ¿Alguien ubica? Cuando decimos, sí, perdón. No, perfecto, es que no, o sea, yo no sé. Ya que no. Muy bien. Bueno, ahí les va. Cuando decimos el contexto físico y psicológico, que es qué necesitas para hacer la tarea, que es lo que estábamos explicando, necesito herramientas de trabajo, necesito los manuales, necesito materiales, necesito el menú, la carta, necesito un lugar donde hacer mi chamba, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a trabajar a un lugar y a una oficina y no tengo ni dónde sentarme, ¿no? Tengo que compartir la computadora con alguien. Me están pidiendo 2 o 3 reportes y ni siquiera tengo una computadora donde poder hacer
mis reportes si tengo que hacer turno o peleármela con alguien en cuanto se vaya al baño y se descuide para utilizarla. A eso se refieren los factores higiénicos, a las condiciones mínimas elementales, físicas, a las herramientas que necesito para hacer mi trabajo. Y la motivación, los factores de motivación tienen que ver con el hecho de realizar la tarea y lo que me puede permitir lograr hacer esa tarea, que me guste hacerla, tienen que ver con las necesidades. Si vemos, por ejemplo, partimos la pirámide de Maslow en las dos categorías de la propuesta, las básicas que son las fisiológicas y de seguridad, y las superiores que son las de arriba. La propuesta de Herzberg, o la de los dos factores, hay factores que son de higiene, es decir, las condiciones físicas básicas, mínimas, elementales que yo tengo que encontrarme en el trabajo. Tienen mucho que ver con las dos primeras categorías de Maslow. Oye, siquiera dame herramientas, materiales, un lugar donde sentarme. Me tienes que pagar mi sueldo, ¿no? Porque el día que me dejes de pagar mi sueldo, pues voy a tener una insatisfacción o no me lo pagues en tiempo. Que no haya un baño en la empresa donde salir corriendo en un momento dado. Todo eso que tiene que ver con los dos niveles de hasta abajo son factores higiénicos. Y aquí lo que dice Herzberg es, esos factores no te van a motivar, no van a ser una fuerza para que quieras lograr las cosas, pero si faltan, te van a desmotivar. Si no te pagan en tiempo, no hay un baño a donde ir, no hay un lugar donde sentarte, no tienes una computadora para hacer la chamba, no te han explicado políticas y procedimientos, no lo tienes claro, no tienes una serie de materiales o herramientas para poderle dar información al cliente, tenerlos no te motiva, pero no tenerlos te desmotiva, porque es algo básico, es algo higiénico, mínimo que necesitas hacer. Aquí lo que dice Herzberg es, cuando algo básico falta, te desmotiva muchísimo. El poder que tiene para apachurrarte o aplastarte para hacer cosas es grandísimo. Pero si está, eso no te motiva, no te mueve como mucho. Aquí lo que dice Herzberg es que los factores higiénicos hay que cuidar que existan, porque son una condición mínima indispensable para hacer las cosas. Esos no te van a motivar. Te va a motivar algo que está relacionado con el hecho de hacer la tarea y lo que te implica, si lo relacionamos con Maslow, en categorías de orden superior. Te motiva el hecho de sentirte parte de una organización, el hecho de sentir que eres apreciado o aceptado por tus compañeros, tus colegas de trabajo, que eres parte de un equipo, lograr cosas, el que te lo reconozcan, el que te pongan en el pizarrón del empleado del mes, del año, etcétera, el que te lleves un bono, porque fuiste el que te ganaste el concurso del mejor desempeño. Te llena el que tus clientes digan, no, a mí que me atienda Alex, porque Alex es buenísimo para hacer, digamos, o para atender clientes. Son más necesidades de orden superior donde está la motivación. Si podemos hacer un match entre lo que dice Herzberg y lo que dice Maslow. Pero hay que cuidar lo higiénico porque lo higiénico no motiva. La gente no se va a mover mucho si le pagas en tiempo su sueldo, pues es tu obligación, ¿no? Si hay un baño en la empresa o si tiene una computadora para hacer la chamba, pero se va a desmotivar gruesísimo si no los tiene. Ese es el impacto que pueden tener los factores de higiene. ¿Hasta aquí esto está claro, lo de Herzberg? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y hay otra teoría muy importante que es la de McClelland, que es la de las tres necesidades que tienen que ver con tres motores, tres tipos de necesidades por las cuales se mueve la gente. McClelland en su propuesta dice, dentro de la chamba, dentro de una organización y en general en la vida humana, o la gente se mueve por lograr cosas o se mueve por mangonear a los demás, por poder, por hacer que los demás hagan lo que él o ella diga, o por sentirse aceptado y tener un chorro de amigos y poder tener mucha afiliación. Entonces hay tres fuentes principales de necesidades. Hay que entender que hay personas que su chip es más de logro. Ahora, también hay combinaciones y a lo mejor hay
gente que se mueve mucho por el logro y luego el poder, y a lo mejor la afiliación ni figura, ¿no? Hay gente que su principal motivación es sentirse aceptado y ser parte de un grupo y el poder quizá esté en tercer lugar, y hay gente que se mueve por poder y el logro incluso no le importa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Donald Trump, este, López Obrador, quizás sean personas que se mueven mucho por tener el poder, por controlar, por hacer lo que ellos dicen que se tiene que hacer, aunque las cosas vayan de la cachetada y las metas y los objetivos no funcionen tanto, y aunque le caiga gorda a la gente o no, aunque yo creo que estos dos en particular tienen un chip combinado entre poder y afiliación, porque no les gusta sentirse rechazados, al menos lo que vemos de fuera, ¿no? Pero bueno, son tres tipos de necesidades que son las más importantes que hay que considerar y la gente se mueve o por logro, o por poder, o por afiliación. Perdón. Hay otra teoría que es la de la equidad y de un señor de apellido Adams. Y la teoría de la equidad tiene que ver con la tablita que vemos aquí en la diapositiva y que es, a ver, lo que yo estoy aportando me está siendo recompensado de manera proporcional, ¿no? Es decir, yo veo un balance entre lo que yo hago, los resultados que yo tengo y lo que tengo en consecuencia, ¿no? Es decir, yo trabajo un chorro, pero vale la pena porque me lo están pagando, me lo están retribuyendo bien, me lo están recompensando. Si es de alguna manera directa o indirecta, porque quizá no todo tiene que ver con el pago. Por ejemplo, pensemos en condiciones de equidad, dices, bueno, de repente mi jefe me pide que yo trabaje algunas horas extras o que venga a trabajar de vez en cuando los fines de semana para sacar la chamba. Pero me parece proporcional porque tengo un buen sueldo comparativamente en mi puesto contra lo que paga el mercado. Y además también siento que eso está compensado porque cuando yo pido un permiso, por ejemplo, para ir al festival del Día del Niño, del Día del Padre o de la Madre en la escuela de mis hijos, nunca me ponen un pero y siempre tengo chance de compensarlo también cuando yo necesito ir a cubrir ciertas necesidades familiares. O cuando tengo que llevar a mi mamá o a mi papá o a alguien de la familia al doctor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues desde luego a mí me dan ese apoyo, entonces se compensa, ¿no? Lo que yo aporto está compensado con lo que yo recibo. Y ahí hay equidad. Hay inequidad cuando yo veo que no hay esa proporción, cuando yo le pongo más a la chamba, más al empeño, a mi creatividad, al esfuerzo y lo que aporto atendiendo clientes, resolviendo problemas, no está compensado con lo que gano. Que esto de repente es a nivel percepción, desde luego, pero en donde mucha gente percibe inequidad que, como plantea la teoría de la equidad, puede ser por falta o por exceso de pago. Es decir, hay gente que percibe que está ganando mucho menos pensando en el sueldo o que recibe menos prestaciones o que tiene menos permisos o que no hay un trato igual que el que reciben los demás. Y puede ser que, por ejemplo, un ingeniero, como viene aquí en la tablita, perciba que contribuye mucho más de lo que, de lo que contribuyen otros ingenieros del mismo puesto. Un mesero, por ejemplo, puede pensar que se esfuerza más y hace más cosas y atiende a más clientes y que en consecuencia gana menos, quizá porque los clientes le dan menos propina por alguna razón a él o le dan propinas más grandes a otros que atienden menos clientes, o en general los bonos o los sueldos que reciben son menores, aunque chambea más. Hay gente que tiene esa percepción y entonces con la inequidad dice, bueno, pues si en un momento dado yo aporto más, me esfuerzo más, resuelvo más cosas, soy aquí el que prácticamente resuelve la vida en la empresa y no me pagan en esa proporción o no recibo beneficios
Hay mucha gente que se desmotiva porque, por inequidad, por falta de pago o por condiciones distintas de recompensa, ¿no? Y hay quien dice, uy, pues yo llevo aquí un chorro de tiempo, aporto un montón, me he esforzado, capacito a los demás y ya van 3 veces que aplico para un puesto de jefe y no me lo dan, ¿no? Ahí hay una cuestión de inequidad también. Lo que yo aporto es mucho más de lo que recibo. ¿Qué es lo que termina haciendo la gente en esa situación? Pues deja de chambear, ¿no? O se busca otro trabajo, o ahí se queda, que es lo más perjudicial para una empresa, pero ya no le va a poner las mismas ganas y va a rebajar el aporte. Es decir, bueno, pues si esto es lo que voy a recibir, entonces voy a compensar mis aportaciones, mi esfuerzo y mi chamba, y pues ya no le voy a poner tantas ganas. Mejor salgo a mi hora y ya no trabajo una hora extra y aprovecho eso para hacer un trabajo adicional en otro lado o para irme al cine con mi pareja o con la familia o con los amigos, etcétera. También hay el extremo de percepción de inequidad por exceso de pago, ¿no? Es decir, que de repente hay gente que dice, chin, pues la verdad es que yo trabajo igual que mi compañero, yo estoy ganando más, o me llevé el bono, o tengo mejor compensación, o mejores condiciones, o me dan más permisos a mí. Que no todo es monetario, ¿no? También de repente puede haber una compensación de inequidad por falta o exceso de pago, el concepto genérico, porque a lo mejor yo tengo más permisos de salida o más consideraciones de mi jefe. En una percepción de inequidad por exceso de pago, psicológicamente uno tiende a justificar y decir, a ver, creo que no me estoy valorando, a lo mejor no estoy dándome cuenta de lo que estoy aportando y a lo mejor estoy aportando más cosas de las que yo percibo y empieza a buscar y empezamos a tratar de justificar el por qué gano más o por qué tengo una mejor percepción o más permisos que mis compañeros que tienen el mismo puesto, pero que de repente están en una situación de desventaja. Bueno, así es como funciona la teoría de la equidad, según Adams. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Digo, porque esto lo vamos a aplicar en un ejercicio cuando terminemos de ver las teorías de motivación, entonces para que todo el mundo lo pueda tener suficientemente claro. Y hay 4 consideraciones importantes que tienen que ver con la motivación desde el punto de vista de la equidad. Y aquí es que el trato que le damos a la gente en una organización tiene que buscar mecanismos o tendría que apoyarse en mecanismos de justicia. Cuando vemos las definiciones tradicionales de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, tratar de compensarle a la gente, de darle a la gente lo que necesita de acuerdo a cómo aporta en una organización. Un gerente debiera pensar o debiera buscar tener justicia con la gente, ¿no? Es decir, el darle lo que le corresponda, lo que va de acuerdo a lo que está aportando. Hay mecanismos de pago, por ejemplo, o mecanismos de compensación que son variables, es decir, hay una parte, hay muchos esquemas de compensación en las empresas que tienen que ver con una parte fija, tu sueldo, y a todo el mundo le pagamos esa parte igual, y una parte variable que tiene que ver, si vendes 5, tu bono es, o tu compensación es de tantos pesos. Si vendes 10, tu bono crece un poquito más. Si vendes 15, ¿no? En relación con la cantidad de ventas que hagas, el porcentaje de ventas que incrementes, o con ciertas metas o con ciertos objetivos que cumplas, ¿no? Entonces ahí hay una parte variable. Y en los esquemas de compensación, por ejemplo, pues se trata, las empresas, los gerentes, de ser justos y pagarle a la gente en relación con lo que aporten. Pero de repente no somos tan justos, sobre todo porque hay cosas que la empresa o el gerente no ve. A lo mejor tenemos el mismo esquema de compensación o de bonos para todo mundo, pero no a todo mundo le va a costar el mismo trabajo. Hay zonas en donde es más fácil o más difícil vender un producto, por ejemplo, en donde ya está saturado y no es fácil crecer. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlos. Y para tratar de ser justos y de mantener una equidad entre los resultados y los aportes, hay mecanismos de justicia que hay que considerar.
para tratar a la gente. Entonces está la justicia distributiva, que ¿a qué se refiere eso? Según nuestros autores del libro, ¿qué es justicia distributiva? Aranza, por favor. Justicia distributiva es la posición de una persona respecto de la justicia con que se distribuyen los resultados de una organización. Ok, entonces es tratar de tener mecanismos en donde nos aseguremos que los resultados, los ingresos, los aportes se distribuyen de manera justa a todo mundo, ¿no? Desde luego de acuerdo a los aportes o de acuerdo al trabajo que cada quien hizo. Pero le toca a todo mundo lo que le corresponde, ¿no? Digamos, y hay una distribución pareja, insisto, en proporción con los aportes, pero a todo mundo le toca algo de lo que, de los beneficios que tiene la empresa, ¿no? Desde luego, al que más trabaja, pues, o al que más está aportando, pues es al que le damos una compensación mayor. También la justicia distributiva tiene que ver con el resultado que al final yo voy a recibir de los beneficios. Pero también hay otro tipo de justicia que hay que considerar en el trato, que es la procedimental. ¿A qué se refiere eso? ¿En qué consiste la justicia procedimental? ¿Alguien que me pueda ayudar? Que eso viene explicado en el libro. Por favor, Daniela. Dice percepción de una persona respecto de la justicia de los procedimientos usados para determinar cómo distribuir los resultados en una organización. Completamente de acuerdo. O sea, seguimos las mismas reglas para todos, ¿no? Y entonces, a todo mundo, si a alguien le damos, pensemos como justicia procedimental, que alguien de repente diga, dentro de la clase, ¿no? Es que a mí no me dio tiempo de terminar la tarea y tuve un problema personal, etcétera, entonces deme chance otros 2 días, ¿no? O tenemos una carga de trabajo muy grande y no es viable que terminemos el proyecto o el trabajo, la tarea en la fecha límite. Entonces, se está pidiendo chance de un par de días más, ¿ok? Entonces, se puede dar ese chance, pero se le da a todo mundo. Hay un procedimiento o hay un camino que le permite que todo mundo tenga ese beneficio por si todo mundo tiene esa misma carga de trabajo, ¿no? Entonces, no fue que le di 2 días más a alguien porque me cae bien o porque sentí esa presión y me gritoneó, que de repente hay personas que se mueven por esa parte o por ese tipo de comportamientos, sino que se consideró la situación que a lo mejor le está afectando a una o dos personas, se dio ese chance de tener un tiempo extra para llegar al resultado, pero se le dio a todo mundo y es un procedimiento que se está siguiendo y se aplica parejo para todos. Todos están misma regla o al mismo beneficio. En eso consiste la parte de justicia procedimental. Cuando de repente la gente percibe que unos tienen unas reglas y otros tienen otras, pues no hay justicia procedimental y ahí hay una percepción de inequidad, ¿no? También hay una parte que tiene que ver con justicia interpersonal, que sería básicamente lo que tiene que ver con a todo mundo lo tratamos por igual y todo mundo tiene chance de ser bien tratado y tener una buena relación para poder aportar y lograr las cosas que se tienen que lograr. Y hay una justicia que, digamos, un elemento importante de justicia que es la informacional. Todo mundo tiene acceso a la misma información, a todo mundo se le explicaron las reglas del bono, no es que a unos sí y a otros no, o a unos les dimos la información vieja y a otros la información nueva. Todo el mundo tiene la misma información, las mismas fuentes para enterarse de qué es lo que tienen que hacer en el mismo tiempo y con la misma oportunidad, y eso les permite poder pues llegar al objetivo que específicamente tienen. Hasta acá, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Hasta aquí la parte de motivación que hemos visto está clara, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy bien. Bueno, hasta ahorita creo que hemos visto las principales teorías de motivación. Me faltan un par de teorías que vamos a ver la próxima clase, pero me gustaría que para avanzarle y para poder ir aterrizando el tema, les pediría si pueden hacer la actividad que está en el tema número 7, que es el de dirección que hemos empezado en esta clase,
hay una actividad que dice actividad en equipo motivación. Es súper sencillita, hasta lo que hemos visto ahorita. Me gustaría que vean 2 fragmentos de 2 películas que están en Moodle, los 2 fragmentos. Una del Lobo de Wall Street, que igual y ya la vieron. Estas 2 películas son 2 películas que, aparte, si las pueden ver completas y no las han visto, hablan muchísimo de las motivaciones que tienen los personajes, y además son 2 películas nominadas al Oscar, con 2 actuaciones muy, muy buenas en cada una de ellas. Entonces, bueno, ven los 2 fragmentos, el que tenemos de Lobo de Wall Street y de Erin Brockovich, y después de verlas, que el equipo se pueda poner a trabajar para contestar 3 preguntitas. ¿Cuáles consideran que son las principales motivaciones? O sea, ¿qué mueve a cada personaje central de la película? Solo viendo las escenas, no tienen que ver la película completa. Que es Jordan Belfort, el personaje central que interpreta a Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, y Erin Brockovich, que es, aparte, Erin Brockovich, bueno, las 2 son de la vida real, son personas que existieron, que existen, no se han muerto, tanto Jordan Belfort como Erin Brockovich, y entonces que vean de estos 2 personajes que están retratados en la película, viendo nada más estas 2 escenas. De hecho, este es solamente un promocional, un tráiler de la película, pero tratar de captar con lo que vemos qué los mueve, cuáles son las principales motivaciones de cada personaje. Para cada personaje, de las teorías que hemos visto hoy, ¿cuál representaría mejor las motivaciones de cada personaje y por qué? ¿Y cómo podemos aplicar este tipo de motivación que identificaron para cada personaje en la empresa sobre la que ustedes están trabajando, cada equipo, en su proyecto final, ¿no? Entonces, que discutan en general estos 3 puntos. Primero tendríamos que ver estas 2 escenas. Las 2 escenas están también aquí en Moodle, en el mismo tema de dirección. Aquí está la de Lobo de Wall Street y aquí está la de Erin Brockovich. Y hacer esta actividad, y de esta actividad vamos a platicar un poquito en la próxima clase, cerrar lo que nos faltó de motivación, y vamos a empezar a hablar de liderazgo, ¿no? En particular, que sería nuestro siguiente tema. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y bueno, la rúbrica del final entonces las comparto a más tardar mañana, y para que también la puedan ir revisando y se puedan ir organizando en equipos para trabajar en el mismo. Y en el Inter, si tienen alguna duda, algún comentario, pues me avisan, me pueden escribir un mensajito para irlo resolviendo. Y pues por hoy sería todo. Muchas gracias a todos por estar en tiempo y bueno, por conectarse y desde luego por la participación. Y primero Dios, nos vemos entonces el lunes a las 7 de la mañana. Ya estamos en la recta final del curso. Entonces, para aprovechar y ponernos las pilas, espero encuentren la motivación adecuada para seguir adelante en este semestre en todas sus materias. Que les vaya muy, muy bien, que tengan muy bonito día y conclusión de semana, y nos vemos el lunes, primero Dios. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.